Buenas tardes a todos y bienvenidos a la séptima sesión del seminario Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta ocasión tendremos la participación de tres ponentes con temas muy interesantes y procederé a presentar a la primera de ellos, la doctora María Fernanda Mora Reyes. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es candidata dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores de la CECITI. En 2017 recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría en Historia en la misma institución. Forma parte de varios seminarios adscritos al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Pacífico en Perú y el Colegio de Jalisco. Y es autora de artículos, capítulos de libro y co-coordinadora de los libros Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI y XVIII, Creencias, prácticas y discursos en torno a la muerte en Nueva España, que salió este año, y Coloquios en la Nueva España, aún en prensa. Actualmente se encuentra elaborando un libro junto con el doctor Antonio Rubial sobre las tres primeras órdenes mendicantes en Nueva España. Nos presentará la ponencia La educación de los dominios legos, de los dominicos legos novohispanos durante el siglo XVII. Eh, Gracias, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, muy buenas tardes a la doctora Elida, que la veo aquí conectada y mucho gusto. Y bueno, a Carlos también, muchísimas gracias por la organización y todas las diligencias que hizo para que salga en muy buen puerto esta sesión, así como a sus coordinadores, a los coordinadores del seminario Fray Antonio Alcalde, a la maestra Ixchel, mis mayores agradecimientos, así como al maestro Edgar Daniel. Bueno, me voy a permitir, para no extenderme más en el tiempo, compartir mi pantalla y si hay algún problema con el audio o con mi presentación, por favor no dejen de comentármelo. Bueno, pues comenzamos. El día de hoy yo les voy a exponer sobre un tema de investigación que actualmente estoy desarrollando sobre la presencia y la actuación de los legos, de los frailes legos en lo que sería la Arquidiócesis de México. Pero pues también, por ejemplo, pensemos que los dominicos, que tenían una presencia importante en la arquidiócesis, su provincia, pues la de Santiago de México, no se extendía solamente a la arquidiócesis, sino que tenía presencia en el obispado de Puebla, en el obispado de Guadalajara, y, y bueno, pero de forma general son estos frailes. Y particularmente yo quiero exponerles, porque el tema que nos convoca aquí en estas sesiones del seminario, pues son las labores de los dominicos y también vinculados con las fundaciones relacionadas con Fray Antonio Alcalde o con su orden religiosa. Y bueno, yo les quiero exponer sobre cuál era el proceso de formación que vivía un dominico lego novohispano en el siglo XVII. Primordialmente me voy a centrar en la provincia de Santiago de México, que como dije, en el siglo XVII tuvo presencia en el Arzobispado de México, en los obispados de Puebla y de Guadalajara primordialmente. Quisiera comenzar con alguna terminología. ¿Qué es un fraile lego? ¿Y por qué es importante? Bueno, algo que me gusta ahora reiterar es que estos actores habían sido hasta hace muy poco de alguna manera relegados por la historiografía o algo olvidados frente a los grandes frailes de coro o los frailes clérigos que pues han tenido una labor invaluable, entre ellos pues el padre alcalde, ¿no? Pero también unos pocos frailes legos, no solamente dominicos, sino de otras órdenes, habían sido tomados en cuenta por la historiografía o habían sido objeto de atención. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante, el caso franciscano. Tenemos también algunos frailes que habían sido o que crearon, pues, o formaron una devoción, o bueno, no sería la palabra, sino que empezaron a ser objeto de devoción, tanto en vida, digámoslo así, como en muerte, como Sebastián de Aparicio o Fray Pascual Bailón, también los franciscanos. Pero solamente en la historiografía mexicana hasta el siglo hasta el siglo XXI, se empieza a valorar como objetos de estudio único a estos frailes. ¿Cuál es la diferencia entre un fraile lego y un fraile de coro? Bueno, de lo que estoy hablando ahorita, las diferencias son propiamente del siglo XVI y del siglo XVII, especialmente este último. El fraile de coro era aquel que pues se dedicaría
o profesariaria su profesión solemne para poderse abocar al ministerio espiritual. Y usualmente, ¿qué era? Pues era un clérigo. Entonces se formaba para obtener primero las órdenes menores y después las mayores hasta el sacerdocio. Este tipo de frailes, pues primero tenían que llegar y aprobar un tipo de examinaciones sobre forma de vida, pero también debían de conocer no solamente la lectura y la escritura, o sea, no solamente debían saber leer y escribir, sino que debían de tener los rudimentos del latín, ¿no? De la gramática latina. Y a partir de ahí podían comenzar con su formación. ¿Qué pasaba? Que después de un periodo de prueba espiritual en el noviciado, hacían su profesión solemne. Y entonces empezaban a hacer los estudios literarios hasta los cursos de artes, después los de teología, y bueno, al mismo tiempo iban adquiriendo los órdenes sacros. Pero por otro lado tenemos los frailes legos. Estos frailes legos se dedicaban a las labores administrativas de las fundaciones conventuales o de las provincias religiosas, de tal suerte que también era una vocación diferente a la de los frailes de coro. Cuando querían ingresar algún hombre como fraile lego, no era necesario que tuviera rudimentos de la lectura ni de la escritura, que sí que lo había y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y por supuesto que tenía que probar que tenía una vida ejemplar o que tenía disposiciones también para las labores materiales. Y entonces también ingresaba a un noviciado, un periodo de prueba, y después profesaba también la profesión solemne y finalmente pues lo dedicaban a la cocina, al huerto, ¿qué podría ser más? A la procuración, a la administración de bienes, a la portería. Y también había otro tipo de frailes, bueno, otro tipo de miembros dentro de los conventos que van a surgir desde, desde tiempos bajo medievales, que son los donados, que eran una suerte de personas que no hacían frailes, pero que no hacían los votos perpetuos, hacían los votos simples y se parecían a los legos, pero digamos que no era necesario que profesaran solemnemente. Y a veces estos donados, después de un tiempo, podían pasar a ser legos y algunos donados eran llamados también terciarios. Por ejemplo, el más conocido es Martín de Porres, que se le llama en algunas fuentes como donado o terciario. Y son estas personas que, bueno, los terciarios surgieron a partir del siglo XV con las 14 y 15, los movimientos de penitencia encabezados por los seglares, quienes formaron pues una rama de las órdenes religiosas, especialmente en este ámbito de los dominicos, pero no vivían en los conventos, no tenían que vivir en los conventos, pero además una particularidad es que algunos terciarios sí quisieron vivir en los conventos y era como una suerte de estadio intermedio si quería después ser fraile lego, pero tenía que someterse pues a una suerte de examinaciones. Eh, una particularidad, ya entrando en materia en cuanto a formación de los frailes legos, es que a partir del siglo XVI y con los preceptos del Concilio Tridentino, eh, también un poco, no solamente vinculado con Trento, sino que hay un interés propio de las autoridades de los dominicos desde Roma por poner mucho más rigor en el cuidado de quienes iban a profesar como frailes legos. Se aumenta la edad mínima para profesar. Ahora un fraile tenía que tener, o una persona tenía que tener un hombre 20 años para poder profesar como fraile lego. Después debía tener rigor en conocimientos de la doctrina cristiana y ser hábil para algún arte. Podía ser algún arte mecánico. El periodo de formación lo debía de hacer en los grandes noviciados, y esto es una particularidad. Antes no había una claridad de dónde se debía de formar el fraile lego en este periodo de año de probación o de prueba, digámoslo así, hasta en el siglo XVI que se dice, no, se tiene que formar en los grandes conventos donde haya un noviciado con más novicios, ¿no? Para que esté como de alguna manera mucho más, para que sea una formación más en forma, valga la redundancia. También en algún momento, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, se empieza a poner mucho más rigor, incluso se les
señala que algunos legos deben de esperar o que los legos deben de esperar 2 años como donados antes de poder entrar a su noviciado y hacer su prueba, ¿no? Entonces esto también habla de que el periodo de prueba, el periodo formativo, el periodo en el que el lego podía decidir si hacía sus votos solemnes o no, pues iba a extenderse, y esto también habla de un interés porque, por un lado, el fraile pruebe si está capacitado, si está en disposición de este tipo de vida, pero también al tener un espacio de 1 año después de la prueba de ser donado, habla de un mayor interés por formarlo y por convencerlo de estas labores. Además, desde mediados del siglo XVII se señalan que debe de haber examinaciones periódicas hacia la labor de los legos incluso exámenes anuales en cuanto a moral y doctrina, ¿no? Y si no, pues tenían que recibir alguna reprimenda, y bueno, pues ya los que fueran incorregibles, pues incluso se les podía decir, bueno, pues mejor usted sálgase del lego, ¿no? ¿Qué se les enseñaba en ese periodo de formación? Ese periodo de formación de 1 año, cuando entraba ya propiamente al noviciado. Pues se les enseñaba que tú cultivara la humildad, que fuera obediente a sus superiores, especialmente pensemos, y las fuentes señalan, bueno, pues a veces si era una labor material que exigiera mucho esfuerzo, pues algunos se querían quejar, ¿no? O no les parecía, y entonces, pues no, lo tienes que aceptar por obediencia, ¿no? Que también es uno de los votos que van a profesar. Debían de cultivar la paciencia, el amor por el trabajo manual, la práctica de la oración, y tener además sus propios capítulos de culpas en estas reuniones periódicas en las que los frailes declaraban pues las culpas que habían cometido y recibían pues un castigo de alguna manera por su superior, y en ocasiones, muchas veces en estos novicios, el encargado de todo este tipo de actividades era el maestro de novicios. Esta es la disposición general de las autoridades superiores y de las constituciones. Además, en estos documentos se señala que, por ejemplo, una particularidad de estos legos, que lo van a vivir en sus vidas, pero que se les enseñaba, pues es que se les enseñaba las recitaciones, los paternosters, las salutaciones propias de la orden a la Virgen. ¿Por qué? Porque estos frailes legos, al dedicarse a las labores materiales, en muchas ocasiones no podían hacer la liturgia de las horas canónicas. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo cambiaban por rezar un número determinado de paternosters, de credos y por supuesto de los salterios marianos o del rezo del rosario. Además, se les debía de enseñar las mismas abstinencias como a los frailes de coro en cuanto a comida, por ejemplo, pero podían tener ciertas dispensas, es decir, si se los agarraba en un camino haciendo una labor de administración de los bienes rurales, pues tenían que dispensarse, ¿no? Por cuestiones más puramente operativas. También una cosa muy interesante es que se les prohíben, las autoridades generales les prohíben poseer libros, e incluso los libros más devocionales o de recitación y de oración más personal, como los salterios. Entonces, eran personas que se debían de dedicar primordialmente con humildad, sin dejar de lado la oración, a las labores manuales. ¿Qué pasa en Nueva España? Pues en Nueva España, desde el siglo XVI, hay referencias muy tempranas a frailes legos que ya llegan, ¿no? Ay, se me acaba de ir el nombre, Bartolomé de Calzadilla, me parece, Baltasar de Calzadilla, creo que se llamaba Baltasar, sí. Él es de los primeros que llega en la primera embarcación, y bueno, también por sus labores manuales él muere, ¿no? Además de que esa embarcación pues sufrió una gran mortandad. Pero desde pronto, desde la década de los 30, ya hay referencias de noviciados en los conventos de Santo Domingo de México. Aquí vemos la representación. Santo Domingo de Puebla, una reconstrucción ya mucho, mucho más posterior. Y bueno, el de Oaxaca, que no sé por qué no se puso. Un elemento que no mencioné es que también los frailes legos tenían un hábito particular. Aquí vemos que, por ejemplo, un elemento importante era que este escapulario, está como faldón blanco, digamos en términos legos que vemos nosotros hasta adelante, era negro, propio para los legos, y para los frailes de coro debía ser blanco. A ver si por acá, miren, por acá tenemos a alguien más, el que está dándole el hábito, creo que es a Tomás de Aquino, en esta representación. Vean cómo este fraile, su escapulario es blanco. Pero regresando a la profesión en Nueva España,
Desde muy pronto se sabe que hubo frailes legos que profesaron y que se formaron especialmente pues, en los conventos grandes, en Santo Domingo de Oaxaca, en Santo Domingo de Puebla, en Santo Domingo de México, para el caso particular de la provincia de Santiago de México. Claro, que debían, pues igual que lo decían las autoridades generales, debían de ser recibidos a un examen y después aceptados por dos partes de la comunidad conventual. Una particularidad es que en la provincia de Santiago no se respetó el tener un maestro de novicios propio para los legos o como se les decía en las constituciones, los conversos, ¿no? Actualmente son los hermanos cooperadores, pero en ese momento se les decían conversos. ¿Y quiénes eran sus maestros? Pues el mismo maestro de novicios de los que iban a ser clérigos. Entonces, en esa misma casa de novicios, ahí es donde se iban a formar. Una situación muy interesante, y con eso voy a terminar, es que en el siglo XVII hay una referencia de una necesidad mayor que van teniendo los conventos urbanos de legos. Y a esto voy a regresarme, pero esto llevó a que las autoridades dijeran, no, por favor, permítanos que el periodo de prueba no sea tan largo. ¿Se acuerdan que les comenté que eran 2 años antes como terciario y ya después el de prueba? Pues no, aquí en el de México se pidió que solo fuera un año de prueba. ¿Por qué? Por la necesidad que tenía la provincia. Y ahorita vamos a dar unas explicaciones al respecto. Bueno, aquí están las reconstrucciones ya muy tardías de los conventos, incluso aquí tenemos ya el de Santo Domingo de México, y bueno, la reconstrucción del de Puebla. ¿Qué les enseñaban los frailes aquí según lo que demuestran las fuentes novohispanas? Pues una de las crónicas más representativas, que es la de Agustín de Ávila Padilla, señala la vida de este fraile Cristóbal de la Cruz, que formó a frailes legos y de coro, y señala que, pues obviamente, lo mismo que ya se señalaban en las autoridades generales o las constituciones, rigores para la perfección espiritual, les hacían pruebas de virtud, les enseñaban con el ejemplo de abstinencias, de práctica de la oración, yo lo que ya mencioné de la humildad, les enseñaban el contenido de las constituciones de las órdenes, de la orden, perdón, les daban pláticas espirituales y una cosa que se señala es que era la supervisión constante, parte importante para que frailes de coro y frailes legos pues perseveraran en el aprendizaje de los rudimentos de la espiritualidad dominicana. Ahora bien, digamos que se acuerdan que les comenté que los frailes legos no necesariamente tenían que tener unos estudios literarios o una formación. Eso no significa que fueran personas que no se abocaran a actividades particulares. Por ejemplo, bueno, esta imagen tiene que ir hasta el final, pero ahorita se las pongo. Por ejemplo, algunos aplicaron los conocimientos que ya tenían para sus labores como legos. Uno de los casos representativos es Fray Diego de Medellín, referido tanto por, me parece que por Ojea como por Franco, los dos cronistas de la provincia de Santiago de México, que decía que Fray Diego, antes de ser de fraile, leía y escribía bien, o sea, tenía conocimientos bastante amplios de la lectoescritura y dice, leía también como cualquier secular lo necesita, ¿no? Y además era versado en la vihuela, cantaba y danzaba bien, o sea, actividades muy profanas. Y una vez que profesó, pues este conocimiento y esta facilidad por la música la utilizó porque tañó 14 años a maitines, o sea, en las campanas, ¿no? Las labores del campanario las realizó y, y además, cuando acabó, digamos, cuando lo jubilaron, porque incluso después de un tiempo, pues ya no los podían poner a labores manuales y ya estaban más mayores, lo dedicaron a arreglar los libros de coro del convento de Santo Domingo de México. Y fíjense, dice que son muchos y muy grandes, los cuales tenían maltratados los ratones por haberse comido los pieles con que estaban aforrados, ¿no? Que una representación de cómo es uno de estos libros de coro. Y bueno, este conocimiento que tuvo Fray Diego o esta facilidad para la música, y que el maestro Hugo Daniel me decía el otro día, pues es que seguramente sabía latín, ¿no? Si también estaba basado en las particularidades de la liturgia. Pues sí, ¿no? Otro ejemplo es de Juan Núñez, que dice el cronista, me parece que es también Ojea, que era de los mercaderes más ricos de México, y pues dice que para vivir muy descansado del mundo, se determinó dejarlo y tomó el hábito del lego.
¿Pero a qué se dedicó? Esta experiencia como mercader en la compraventa, en las transacciones comerciales, le sirvieron para ser procurador del Convento de México y de la provincia, y tuvo mucha experiencia en las transacciones comerciales, tanto que si era de los más ricos, pues es que hacía las cosas muy bien, y pues por eso lo comisionaron a estas actividades. También otro ejemplo, pues que también demuestra cómo los mismos maestros de novicios ya iban viendo que además de estos conocimientos de doctrina o de espiritualidad, pues algunos legos tenían facilidades para ciertas labores. Es el caso de Juan de Paz, que estuvo muchos años, 40, en la enfermería del Convento de México. Y fíjense bien, aquí Dávila Padilla dice que tenía él que Cristóbal de la Cruz tenía don de profecía porque le dijo que va a estar muchos años usted en la botica y en la enfermería. Pero si nosotros también pensamos, muy probablemente Fray Cristóbal decía, este hombre tiene habilidades y conocimientos que le permitirán desarrollarse muchos años en la botica. Y bueno, pues, la frase dice, puede servirnos de ejemplo para el don de profecía lo que le sucedió a Fray Juan de Paz, que había sido enfermero 40 años, ¿no? Y no ha salido de ella y tiene mucho cuidado de la botica. Y aquí por eso la botica iba por acá, porque esta es una representación de cómo eran las boticas también en los ámbitos monásticos, ¿no? También aquí les están haciendo la rasura, ¿no? Para hacerles la tonsura, ¿no? Y para cortarles el cabello. Y bueno, vean como todos los elementos que necesita una botica con los artefactos medicinales, digámoslo así. Y pues que después de que profesó, Fray Cristóbal, el maestro de novicios ya referido, le dijo, ve a ese oficio, al de la enfermería, y ahí se quedó por 40 años. Entonces podemos ver que desde entonces este fraile que los iba formando iba viendo quiénes tenían disposiciones para qué, ¿no? Con algo que quisiera terminar, ya para no extenderme, es con una particularidad que sucede en la provincia de Santiago de México, que en la primera mitad del siglo XVII se multiplica el número de frailes legos en los conventos de México y Puebla principalmente. Y en estos años es cuando hay una explosión demográfica en los ámbitos urbanos, especialmente ha sido muy estudiado por Manuel Miño de Grijalva, pero las cifras más claras, digamos, o un poco más seguras o detalladas, se dan para la Ciudad de México, y el crecimiento de la población española es enorme. ¿Por qué? Porque los frailes legos prácticamente eran españoles, con algunos casos los donados sí podían algunos ser indios. Entonces, este crecimiento poblacional también, por un lado, podría explicar la multiplicación de frailes, pero también las necesidades de estas grandes moles conventuales, como vemos por acá, que tenían varios claustros, que tenían huertas, que empezaban a adquirir mucho más bienes, tanto rurales como urbanos, y que necesitaban gente que administrara esas grandes construcciones y todos los elementos o todos los bienes, todo lo que les permitía seguir funcionando y tener estas funciones también rentistas tan importantes que han estudiado los especialistas en historia económica, tanto para el caso de Puebla como para el caso de México. Y entonces vemos que para el caso de México, vean cómo desde 1578 había menos de 5 frailes legos y en 1646 hay casi 35. O sea, es un crecimiento enorme, lo que nos habla de que también había necesidades y alguna facilidad de la provincia para ello. Y quiero cerrar terminando con el proceso de una reforma en cuanto a su selección y formación de la segunda mitad del siglo XVII, un momento en el que se emprenden varias reformas en materia de educación, en materia de profesión, no solamente que incentivaron las autoridades de la monarquía hispánica, sino también las autoridades de los capítulos generales y los maestros generales, que algunos de los que más reconocidos son, por ejemplo, Fray Antonio Monroy o Fray Antonino Cloche, pero este proceso empieza un poquito antes. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santiago empieza a aparecer la figura del maestro de conversos o el maestro de los legos, es decir, empezó a haber una persona indicada y particular para su formación. ¿Qué perfil tenían? Pues usualmente eran predicadores, conventuales o generales, o confesores de las monjas del convento, ahí no sé por qué puse Santa Clara, pero Santa Catarina, perdón, el de Santa Catarina de México. Y además se puso mucho más rigor, no se va a aceptar a los que no tengan algún conocimiento de algún arte que sirva a la orden, algún arte mecánico, por supuesto. Y además
se cuida más en sus asignaciones. Ya no se permite que crezcan tanto, sino que su número rondará entre los 20, 25 y no superará. Lo que habla también de un rigor por quienes podían ser elegidos, cuál era la formación, cuál era el perfil y cuál tendría que ser su función. Porque así como decía Fray Diego de Medellín, que ya cuando lo jubilaron, dicen, no sabía estar ocioso, algo que dicen las autoridades generales y los de la provincia, que los frailes legos no se dediquen al ocio, ¿no? Igual a los frailes de coro o a los frailes de legos, pero estamos hablando ahora particularmente de los legos. Entonces, hay un interés por esta formación. Entonces, finalmente, a lo largo de estos minutos, simplemente yo les he querido brindar un panorama general de cuáles eran las disposiciones generales en cuanto a formación, cuál fue la realidad mexicana y la particularidad de estos grandes conventos urbanos que requirieron un mayor número de personal encargado de las labores administrativas, que si uno piensa en estos grandes moles, pues con poco personal, aunque hubiera gente de servicio, los llamados mozos de servicio, los ayudantes, niños, que podían ser indios, podían ser huérfanos, pues no se podían dar abasto sin esta gente que también los apoyara. Y que también formaban parte de esta vocación muy dominica de los dos tipos de frailes. Entonces, bueno, con esto yo cierro y les agradezco a todas y todos los que sí están por aquí. Ya había el doctor Rosas, un gusto saludarlo también por vernos por acá. Y le cedo la palabra al maestro Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctora Mora. Bueno, enseguida voy a presentar a la doctora Elida María Tedesco, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 2, integrante de equipos de investigación en Historia Económica y Social Colonial Americana de Argentina y de México. Sus líneas de investigación son las siguientes: Historia Económica y Fiscalidad, Economía Eclesiástica, Relación Iglesia-Estado y edición de textos para los siglos XVIII y XIX, tanto de Nueva España como de la Gobernación de Tucumán, Virreinato del Perú. Sobre estos temas ha publicado libros, capítulos y artículos en revistas indexadas, además de numerosas presentaciones en eventos académicos y conferencias. Cuenta también con experiencia en la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, lo que le ha permitido fortalecer la formación de jóvenes investigadores. Ha liderado grupos de investigación y comisiones para la evaluación de programas académicos y desde 2015 se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde desarrolla actividades docentes en licenciatura y posgrado, y ha cumplido funciones de coordinadora de licenciatura y de posgrado y en secretarías de la facultad. Nos presentará el tema la renta decimal del Obispado de Guadalajara y la Hacienda Pública, la Junta Directiva de Diezmos de Jalisco, 1827-1833. Adelante, doctora Tedesco. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre a mí me da mucho gusto participar, incluso en la medida de lo posible con mis clases y demás, escuchar las presentaciones que se hacen estos viernes cada vez y es muy interesante dar seguimiento a cómo se han diversificado las temáticas, cómo se han ampliado, se vuelve mucho más rico el seminario en estos años. Y por supuesto agradecerle a la maestra Esther y a Edgar siempre la amabilidad con la que nos convocan, a Carlos por la organización, la comunicación muy fluida, y muy efectiva para estar aquí presentes. Igualmente, un gusto conocer a María Fernanda, he visto algunos de sus trabajos, es un gusto. Igual al doctor Rosas, también he podido ver algunos de sus trabajos, pero no los conocía. Así que es doblemente beneficioso participar en este seminario, ¿no? En términos académicos y humanos también. Muy bien, ustedes escucharon, soy una historiadora económica y mis temas de interés siempre se han movido cerca de la economía eclesiástica. En este caso, va a presentar algo que estoy iniciando a trabajar, que tiene que ver con las juntas de diezmos que establecieron los estados a partir de 1827 en México, que van a quitarle la autonomía en el control de la renta a las catedrales, ¿no? Por unos años van a desplazar a las hacedurías y van a instalar un organismo fiscal
de tinte estatal, ¿no? Principalmente. Sabemos por trabajos anteriores que los Borbones durante el siglo XVIII logran colocar a la Fiscalía Eclesiástica bajo el dominio de la Real Hacienda a través de un incremento en la participación de la porción que correspondía a la corona, pero también con la imposición de cargas fiscales y financieras a los ingresos decimales de prelados y canónigos. Sin embargo, los Borbones y este avance sobre las rentas eclesiásticas decimales no lograron apropiarse de la administración de los diezmos, es decir, de su recaudación, de su gestión y de su repartimiento, su distribución. Pese a los intentos que realizaron de crear juntas de diezmos encabezadas por oficiales reales entre 1777 y 1786. Serán los gobiernos estatales de México, postindependiente, quienes conseguirán poner fin a la autonomía que por siglos había ejercido la Iglesia en materia de administración decimal, al ponerla bajo la vigilancia y decisión de funcionarios del erario público en juntas o contadurías de diezmos. Cuando la Federación cedió la porción de la gruesa decimal que correspondía a la Real Hacienda y la Federación la va a ceder a los diferentes estados, a las entidades estatales a partir de 1824. Entonces, el objetivo de esta ponencia, déjame que comparto la presentación. Está compartiendo, ¿verdad? Muy bien. El objetivo de esta ponencia es centrarse en el caso de Jalisco, el establecimiento de la Junta de Jalisco, que se da en 1827, hasta el declive de dicha Junta en 1833, con el fin de la coacción o la abolición de la coacción civil del pago de diezmos que va a decretar el gobierno federal. Van a revisar las tensiones entre el Obispado de Guadalajara y el gobierno estatal, la organización de la Junta y los ingresos, cuánto significaron en ingresos esta apropiación de la renta por parte del Estado para sus arcas. De esta manera se busca un acercamiento a las transformaciones que experimentaron ambos poderes fiscales, el eclesiástico y el estatal, a partir de la administración del diezmo. En agosto de 1824, el Congreso Federal emitió un decreto de clasificación de las rentas que establecía una hacienda pública con dos soberanías fiscales, la soberanía fiscal federal y la estatal, asignando impuestos y rentas a cada una de estas soberanías. Entre las rentas a la que tenían derecho los estados, encontramos la porción de los rendimientos de la fiscalidad eclesiástica, que en tiempos coloniales pertenecía al monarca español y que cada año entraba a la hacienda real. Para hacerse con esta porción de la gruesa decimal, los estados van a idear diferentes formas de organización fiscal. Así tenemos que entre 1826 y 1827, en Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Texas y Nuevo León optaron por abolir las hacedurías de las catedrales encargadas de la administración decimal del obispado hasta ese momento y establecer juntas de diezmos conformadas mayoritariamente por funcionarios civiles. En Michoacán se creó una contaduría de diezmos, la cual estaba a cargo de un contador nombrado por el gobierno y con las mismas atribuciones de recaudación, gestión y distribución de la renta que habían ejercido los eclesiásticos hasta ese momento. En Durango se estableció una junta de diezmos, pero sus atribuciones van a ser limitadas a dirimir los conflictos con las otras autoridades estatales en los territorios comprendidos en el obispado, dejando la administración del diezmo a la catedral. Mientras tanto, en Estado de México, Puebla y Querétaro van a dejar en manos de las autoridades eclesiásticas de sus obispados la administración de las rentas decimales. Vemos así que va a haber diversas maneras en las que los estados van a idear para hacerse con la porción correspondiente de los diezmos
que habían recibido de la Federación. La historiografía le ha puesto atención a estas juntas o estas formas en que los estados mexicanos se apropian en el siglo XIX de la renta de la porción de la dureza decimal que antes correspondía a la corona, luego a la federación y luego va a ser para ellos. La historiografía ha atendido principalmente a lo sucedido con la contaduría de diezmos de Michoacán. Es decir, Michoacán y Durango van a ser los lugares que han tenido más atención por parte de la historiografía. Y encontramos los trabajos de Obed López Arriaga de 2016 y 17, que va a estudiar la creación de esta contaduría de diezmos y muestra que la puesta en mano de las autoridades civiles de esta renta y de su administración van a conseguir para la hacienda pública un ingreso bastante importante, siendo uno de los más destacados de los ingresos para la hacienda de Michoacán el correspondiente a la porción decimal. En el caso del trabajo de Nelly García Corona, va a ser un trabajo que va a respetar la jurisdicción del poder eclesiástico, que es considerar no una parte, sino el conjunto del obispado. Y ese poder fiscal eclesiástico estaba repartido en Michoacán entre Guanajuato y San Luis Potosí, además de esa contaduría de diezmos de Michoacán. Guanajuato y San Luis Potosí forman sus propias juntas de diezmos y, se suma esto a la contaduría de diezmos de Michoacán. Esta intervención, señala la autora, que estas intervenciones de las autoridades civiles va a agudizar el declive que tiene la renta o que tuvo la renta a partir de la independencia. Entonces tenemos que la historiografía se ha ocupado de principalmente Michoacán y también, como ya señalamos, en Durango, que no, hay una información de la Junta, pero que el control de la renta se mantiene dentro de la catedral, pero el caso de Jalisco no había sido estudiado y nos ocupamos de él en esta ponencia. Es así que tenemos la Junta Directiva de Diezmos de Jalisco y se forma en 1827. ¿Por qué esperar hasta 1827 si la porción del diezmo se va a ceder por parte de la Federación en 1824? Para ello hay que entender o tener en cuenta la estacionalidad del ciclo decimal. Este ciclo decimal, conformado por la recolección, venta y reparto, requería un promedio de 2 años en cada diócesis. Y este tiempo que tomaba la recolección y la realización de los productos recaudados y luego su repartimiento, van a reflejarse en un desfasaje temporal entre el año dato de recolección y el efectivo repartimiento. Por ejemplo, los diezmos de 1824 se recolectaron y realizaron durante 1825 y 1826, repartiéndose a sus beneficiarios a finales de 1826. Esto significa que hasta finales de 1826 la porción de la renta decimal que se correspondía a la hacienda pública se depositaba a la Federación. Solo a partir de 1827, la porción decimal a la que tenían derechos los estados comenzaría a ser parte de sus haciendas, pues correspondía a la recaudación de diezmos de 1824. Una vez teniendo esto claro, digamos, por qué a partir de 1827, veamos cómo se da el proceso de conformación de esta Junta Directiva de Diezmos. En esa diversidad de formas en que se procedió a intervenir los diezmos por parte de las entidades estatales, Jalisco, en un contexto local de reformas liberales y de anticlericalismo principalmente, va a poner fin a la autonomía de la Catedral de Guadalajara, con la que la Catedral de Guadalajara había dirigido el ciclo decimal, y dispone en febrero de 1827 la supresión de la seduría y el establecimiento de una junta directiva de diezmos. Esta junta debería ocupar las oficinas de la haceduría y apropiarse tanto de los archivos como las arcas donde se guardaban los ingresos de los diezmos.
Además, la composición de la Junta dejó a la Iglesia sin posibilidad de intervenir en decisiones sobre su propia renta. Es el caso, como uno de los casos más drásticos, ¿no? Quitarle a la Iglesia el manejo de la renta, una renta que había manejado por siglos, ¿no? Se pone fin aquí a esa autonomía. El decreto del Congreso indicaba que esta junta directiva de diezmos estaría conformada por un administrador general de las rentas, el contador de la tesorería del Estado y el contador de diezmos. Recordemos, este contador de diezmos de 1774 era oficial de las cajas reales y un eclesiástico. Entonces, tenemos aquí la comparación. Los intentos de la ordenanza de intendentes de conformar junta de diezmos van a señalar una conformación donde participaban 2 jueces hacedores, además del contador real. En el caso de la Junta de Diezmos de Jalisco de 1827, vamos a ver que está conformada por funcionarios civiles en 3 casos y un solo eclesiástico, ¿sí? Entonces, va a ser una conformación, vamos a ver, que se van a quejar las autoridades eclesiásticas por la desproporción en las posibilidades de incidir en las decisiones que tome la Junta. Esta conformación de la Junta y su intento de apropiarse de tanto los archivos como el espacio donde estaba la seduría de diezmos en la Catedral de Guadalajara, va a generar un conflicto con las autoridades, entre autoridades estatales y autoridades eclesiásticas, que no se dio, por supuesto, en buenos términos. Negándose el cabildo eclesiástico a reconocer la Junta, a ceder sus oficinas y registros contables del diezmo, o a nombrar al representante del cabildo que debía participar en la Junta. Los principales argumentos eran que los bienes sagrados no podían quedar en manos de seculares. Esto contradecía lo señalado por los estatutos eclesiásticos y en los concilios, y no podía modificarse sin la anuencia de la silla apostólica. Para que pudieran apropiarse de la renta, las autoridades civiles, señalaba el cabildo, sería necesario que el gobierno estatal contara con la concesión del patronato, pero este solo podía ser negociado con Roma por la federación mediante un concordato, y por supuesto este todavía no se había realizado. Por último, señalan, insistían en eso, la conformación de la Junta era desproporcionada. 3 funcionarios por parte del Estado, uno de ellos tenía posibilidad de un voto doble y un solo eclesiástico, frente a numerosos partícipes eclesiásticos de la renta, como eran el prelado, el cabildo, la fábrica, los curas y los capellanes. Por último, señalaba que la renta terminaría dañada por la falta de experiencia del Estado en su administración y por el hecho que el obispado se encontraba conformado por varias jurisdicciones estatales, por varias jurisdicciones decimales, repartidas entre varios estados, tocando la seduría que se había suprimido administrar tanto los diezmos de Jalisco como los de Zacatecas, Colima y el norte de San Luis Potosí. Los canónigos se negaron a ejecutar las órdenes, en este caso del vicegobernador, pero este fue intransigente, expresando en una carta dirigida al cabildo eclesiástico que no era su ánimo, y cito, entrar ya en contestación alguna. Las que hasta aquí han mediado es solo por haber tenido en ello alguna consideración con una corporación insubordinada que, cegada de sus preocupaciones, no advierte aún en lo que le favorece. Por tanto, en lo sucesivo, solo sentirá el peso de la autoridad que desconoce o ultraja. Los canónigos debían ejecutar sus órdenes de inmediato y además depositar en la tesorería del Estado 400 pesos de multa por cada miembro del cabildo eclesial. Así, a pesar de la oposición de la Iglesia de Guadalajara, prontamente, ya para finales de marzo de 1827, la Junta Directiva de Jalisco se encontraba funcionando en las oficinas de la clavería de la catedral. El nuevo organismo asumía todas las tareas de la organización de la recaudación, es decir, nombramiento de administradores en las jurisdicciones de recaudación, solicitud de cuentas, decisiones sobre productos y contribuyentes exentos, alquiler de depósitos, costos por acarreos y anillas.
Asumió el registro contable de las operaciones de recaudación, remate de diezmatorio, venta de semillas y animales, el pago de los gastos de los arreglos de los trojes, la derivación de los deudores en los tribunales civiles, elaboración de repartimientos y entrega de porciones a los partícipes del diezmo. Sobre este último punto, resulta interesante señalar que la Junta se negó por varios años a entregar al Cabildo Catedral la porción que les correspondía de los diezmos, aduciendo que no reconocían a la Junta y no habían nombrado a su representante. ¿Cuáles fueron los resultados para la renta eclesiástica y para la Hacienda de Jalisco de la implementación de la Junta? Vamos a ver que tradicionalmente se ha tendido a señalar que el derecho de la porción de los diezmos que pasó de la Federación a los estados en 1824 consistía solo en 2/9 o llamados novenos, sobre todo en los trabajos que analizan el paso de la Hacienda Pública Real, de la Hacienda Real a la Republicana. Es decir, se tiende a pensar que son aquellos 2/9 del siglo XVII. Sin embargo, para conocer la contribución de esa fiscalidad eclesiástica a la hacienda pública, tanto la federal como la estatal, es necesario considerar que desde las medidas de intervención borbónica en los diezmos de las iglesias americanas, ingresaban al erario regio varias porciones de la renta decimal, además de los novenos, y fueron las mismas porciones que los estados se esforzaron por asegurar para sus haciendas. Entonces, en este cuadro podemos ver cuáles son los componentes de la porción de los diezmos que pasó de la federación a los estados y que los estados se van a esforzar mucho por apropiarse, ¿sí? Entonces está conformada esa porción por el nuevo noveno o noveno íntegro, que es un 11% de la gruesa decimal que va a hacer, digamos, eso consiguen los Borbones a partir de 1802, los 2/9 tradicionales, otro 11% una vez descontado el nuevo noveno, las vacantes mayores, que es la cuarta episcopal, es decir, el 25% de la gruesa decimal cuando el obispo no se encontraba en la sede, las vacantes menores, porción de la renta que toca las canonjías vacantes, la canonjía supresa, las pensiones, que son cargas a la cuarta episcopal y a los canónigos que se fueron estableciendo a lo largo del siglo XVIII, y a veces, y algunos años, también se apropiaban del noveno en medio del hospital, aduciendo que era el Estado quien lo mantenía, por lo tanto debía de ser dirigido a las arcas del erario público. Entonces, lo que vamos a ver en este ejemplo, que una gruesa decimal de 1831, que fue de 164.605 pesos, es decir, el total de recaudación menos los gastos de recaudación, van a implicar más o menos para el Estado entre un 30 y un 40% de la gruesa decimal, es decir, de los 164.605 pesos, 74.434 pasaron a las arcas del Estado. Y ahí entendemos la importancia que le da, digamos, la Hacienda Pública de Jalisco a la recaudación de los diezmos, ¿no? Y por qué implementar un organismo específico para hacerse de esa porción, ¿sí? Muy bien. En términos de resultados para la Hacienda Pública de Jalisco de la implementación de la Junta, podemos observar en este cuadro en la columna izquierda la gruesa decimal a partir de 1808, es decir, la recaudación de los diezmos o los rendimientos de la fiscalidad eclesiástica desde 1808 hasta 1832. Vamos a ver que hay, por supuesto, un deterioro de la renta a partir de la guerra de independencia, pero el caso de Jalisco es muy interesante porque, a diferencia de lo que pasa en otros obispados, donde la renta a partir de la independencia entra en un declive del cual no se recupera, en Jalisco vamos a tener un año muy malo desde 1810, pero luego cifras similares a lo recaudado en la etapa colonial en los años posteriores, ¿sí? Recién, digamos, la recaudación va a ir
cayendo a partir de la consumación de la independencia. Y tenemos así, por ejemplo, en el año 1823, que lo vamos a ver, tal vez está marcada por, recordando el desfasaje entre año recaudación y repartimiento, esté marcada por el tránsito de la porción de la renta de la federación hacia los estados. Vamos a ver una abrupta caída a partir de la implementación de la renta, pero aquí tenemos que considerar que se trata de lo recaudado en la jurisdicción de Jalisco, que conforma junto a la de Zacatecas y el norte de San Luis Potosí, y además la de Colima, las jurisdicciones que conforman el obispado, ¿sí? Entonces es necesariamente solo un fragmento de la recaudación. Y se mueven alrededor de los 100.000 pesos. En la columna del medio sería la porción de esa gruesa decimal total que ingresó primero a la Hacienda Real en este color naranjita y luego en color verde cuando inicia la independencia, que esos años corresponderían a la federación, para los cuales tenemos algunos datos nada más. Y luego vamos a ver cuánto ingresa a la Junta de Diezmos de Jalisco, por lo tanto a la Hacienda Pública, a la Hacienda Estatal, son alrededor de 40.000 pesos. Entonces, la porción de diezmos de la renta decimal es bastante importante, entre el 35 y el 36% cuando pertenecía a la corona, y luego se va a incrementar cuando pertenezca a los estados, y vamos a ver que se mueve entre el 39 y el 45%, ¿sí? Ese 45% posiblemente esté explicado, o este crecimiento explicado por la apropiación de la cuarta obispal, que que se da a partir de la muerte de la vacante, a partir de la muerte del obispo Cabañas. Entonces pasa varios años la diócesis sin nuevo obispo, y lo que le correspondía al obispo por los diezmos pasa a la hacienda pública. Entonces sería una presentación gráfica de esa recaudación y algunas consideraciones finales. Vamos a tener que la Junta de Jalisco significó una variación importante para la fiscalidad eclesiástica, porque va a despojar al Cabildo Eclesiástico de Guadalajara del manejo autónomo de la renta decimal. Lo que no habían logrado los Borbones, lo consiguieron las autoridades del estado de Jalisco, apropiándose de la dirección y registro contable de las diferentes etapas del ciclo decimal, es decir, recaudación, gestión y distribución. El control estatal de la renta aseguró ingresos regulares para la hacienda pública del estado, como vimos en el cuadro anterior, y alrededor de unos 45.000 pesos, algún año más importante, y que yo entiendo que debe haber sido acumulado de otros años. Y lo que vamos a ver entonces, que asegura ingresos regulares durante los primeros años de su organización, hasta que el fin de la coacción civil para el pago de diezmos va a poner fin a este ingreso para las arcas del Estado, ¿sí? Del Estado de Jalisco. El estudio de la creación de organismos estatales para apropiarse de la administración del impuesto eclesiástico o de la implementación de estrategias fiscales por parte del Estado para asegurarse del ingreso de la porción de la renta decimal que antes pertenecía al monarca español, contribuye, según considero, al conocimiento sobre los procesos tanto de la organización pública de la organización de la hacienda pública durante la Primera República, como también para entender la decadencia de la fiscalidad eclesiástica, que va a ser notable, como vimos, a partir de la conformación de la Junta. En el caso de Guadalajara, en otros obispados se había dado antes. ¿Qué queda por estudiar? Queda por estudiar, por supuesto, esto es un acercamiento, estudiar con mayor detalle qué pasa con Zacatecas, qué pasó con San Luis Potosí, es decir, las otras jurisdicciones decimales, para poder tener una visión
que corresponde a este tipo de fiscalidad, que es la del conjunto del poder fiscal eclesiástico, que es el obispado, ¿no? En términos espaciales. Para terminar, solo trabajando de manera comparativa y complementaria los documentos de la Hacienda Pública y del Cabildo Eclesiástico, como dice en este caso, es posible comprender la inserción del impuesto decimal en la organización de la Hacienda Pública de los estados y su relación con la Hacienda Federal, al tiempo que se avanza en un estudio de los cambios que se dieron para la fiscalidad eclesiástica durante el siglo XIX. Y hasta aquí para no quitarles más tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora Tedesco. Les recordamos que la sesión de preguntas será al finalizar la ponencia del doctor que tengo el gusto de presentar en este momento, el doctor Sergio Francisco Rosas Salas, quien es actualmente profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordinador del posgrado en Historia del Instituto. Es doctor en Ciencias Humanas, especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 2. Ha sido profesor visitante del Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre Iglesia, Estado y sociedad en México y Latinoamérica durante los siglos XIX y XX. Nos presentará el tema Las exequias reales del Carlos III en Guadalajara, entre la ausencia real y el ímpetu de las reformas 1789. Adelante, doctor. Perfecto. ¿Quiere compartir? Muchas gracias. Carlos III. Sí, excelente. Pues buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias por acompañarnos aquí virtualmente. Gracias a Carlos por toda la gestión que siempre realiza para que estemos aquí. A Excel, el que no estén, pues finalmente agradecerles todas las gestiones que realizan. Y bueno, he querido un poco en el espíritu de alcaldiano todavía del seminario referirme a las exequias reales de Carlos III en Guadalajara para mostrar cómo en este documento podemos encontrar no solamente la evidente lealtad monárquica que aquí uno esperaría en unas exequias reales, sino sobre todo el impulso a los proyectos reformistas que atraviesan Guadalajara en los años de las reformas alcaldianas y evidentemente en aquello que llamamos las reformas borbónicas. La manera de mostrarlo fue acercarme a las reales exequias que se celebraron en Guadalajara por la muerte de Carlos III. Ya tienen aquí el título completo, que se realizaron básicamente el 27 y 28 de julio de 1789 y que se editaron en la Ciudad de México. Me sorprendió mucho después de encontrarme este material en las bibliotecas, específicamente en la Biblioteca Palafoxiana, darme cuenta que no había estudios sobre las exequias de Carlos III en Guadalajara, ¿no? Los han estudiado en muchas ciudades del país y por algún extraño motivo no estaban registradas o no están estudiadas en la ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, aproveché ese vacío historiográfico para plantearme dos objetivos. A partir de las honras fúnebres, analizar cómo el Cabildo Catedralicio de Guadalajara y la sociedad en su conjunto conmemoraron la figura de Carlos III en 1789, reconociendo la legitimidad del rey y fomentando a partir de su memoria la importancia de las reformas. Pongo reformas borbónicas entre paréntesis, un poco por la famosa discusión que se ha dado en los últimos años respecto a si son reformas eclesiásticas, reformas alcaldianas o reformas borbónicas. Y lo que a mí me interesa básicamente es argumentar que las honras fúnebres de Carlos III en Guadalajara dejan ver que la gestión episcopal de Fray Antonio Alcalde y el conjunto del Cabildo habían ya creado un ambiente intelectual muy favorable a las reformas en 1789. Y este elemento además me parece muy revelador para comprender no solo este momento histórico que es el cierre, el ocaso del siglo XVIII, sino los fenómenos que van a ocurrir más tarde. Y en ese sentido dialoga muy bien, aunque no parezca, con lo que está encontrando la doctora Tedesco, que es esta apertura del liberalismo más prácticamente radical en Guadalajara, e incluso con la clausura de Juárez en 1859 de todos los cabildos, excepto el de Guadalajara, por su
liberalismo, va a decir Juárez, ¿no? ¿Y dónde está ese liberalismo? ¿Dónde está la raíz de ese liberalismo? Bueno, desde mi perspectiva, y es lo que pretendo mostrar esta mañana, en la muestra que va a presentar, o en ejemplos como este, que por supuesto se pueden multiplicar en muchos otros casos, y a través de los discursos que se dieron en Guadalajara en julio del 89. Bueno, un poco del contexto, ¿no? Carlos III murió el 14 de diciembre de 1788. Aquí lo puse como cazador, un poco jugando con el espíritu del seminario, porque, bueno, saben cómo, ya no sabemos la leyenda de cómo decidió que Fray Antonio fuera el obispo de Guadalajara, ¿no? Precisamente después de la lluvia de un día de cacería. Pero la noticia de su muerte, aunque llegó a Guadalajara a principios de año, se decidió resguardar para preparar las honras fúnebres y para asegurar el orden público, y se hizo pública oficialmente hasta el 31 de marzo de 1789. Imagino que para entonces ya rondaban los rumores por toda la ciudad, pero en realidad solo fue reconocida por la Real Audiencia, que es quien debía de dar la noticia oficial hasta este día, el 31 de marzo. Uno de los elementos que habían aprovechado o aprovecharon estas fechas en buena medida para preparar las honras fúnebres del rey, que no había habido mayor experiencia, pues evidentemente desde hacía más de veintitantos años, de modo que lo primero fue seguir el ritual público ante la Regis Vacatio, que fue cantar el pregón, hacer el toque de vacante con campana mayor de catedral, y completándolo con dobles y clamores cada media hora por 30 días. Debió haber sido una presencia ritual y una presencia sonora impresionante esta ausencia de rey, ¿no? Que era ser evidente, porque además lo empezaba la catedral y lo replicaban todos los templos de la ciudad, de modo que por 30 días estaba presente de manera sonora el canto de la vacante real. ¿Qué procedió después? Bueno, este es el famoso mapa de 1800, pero finalmente pues es la ciudad producto de estos años, ¿no? El oidor decano, don Manuel José de Urrutia, y el obispo Fray Antonio Alcalde acordaron celebrar las exequias, y eso sí está muy claro en los documentos. Hay un acuerdo específico de cómo celebrar las exequias de Carlos III, y además de los rituales evidentemente necesarios y litúrgicos, se acuerda involucrar a las órdenes religiosas, y se acuerda preparar sermones que conmemoren la naturaleza del gobierno de Carlos III, y ahí está un poco la clave de lo que vamos a encontrar más tarde. El sermón de honras fúnebres quedó a cargo de Gaspar González de Cándamo, que es canónigo en Guadalajara. ¿Y quién era ese canónigo? No creo que ahí empieza una de las claves, pero ahorita voy para allá. Primero, los elementos generales, ¿no? Las órdenes regulares celebraron un solemne novenario que iba caminando de acuerdo al templo al que le tocaba. Primero lo hizo el seminario, que debió haberlo hecho en catedral, pero después ya lo asumieron las órdenes regulares, ¿no? Primero San Felipe Neri, los oratorianos, después las órdenes hospitalarias, los betlemitas y los juaninos, y ya después las órdenes regulares tradicionales, en este orden: primero la Merced, después el Carmen, San Agustín, San Francisco y Santo Domingo, ¿no? Que fue como esos pequeños guiños que solía tener Fray Antonio para reconocer su preeminencia dominicana. Se levantaron además dos otros monumentos de arquitectura efímera, de las que desafortunadamente no encontré referencia, pero además ningún historiador del arte, y ustedes los tienen y muy buenos, lo ha referido, de modo que empiezo a pensar que no hay testimonios gráficos de estos materiales. Si alguien los conoce, les agradeceré la referencia, pero por más que busqué, no hay nada. Por supuesto, un cenotafio que representaba la tumba del difunto monarca en el altar, debajo del altar principal, y un túmulo, ¿no? Que fue un túmulo elevado. La descripción dice que fue un túmulo elevado hasta la altura de 7 varas, todo cubierto con terciopelo negro, con cintas de oro, adornado con el escudo de las armas reales, de cetro, espada y corona, y de un gran número de luces repartidas por sus 4 lados. Evidentemente se refiere a ceras, a velas. Un poco para tener ejemplo, que aunque no es el caso, del lado izquierdo de los que tenemos frente a nosotros la pantalla es
el cenotafio que se estableció en Nueva Guatemala, que sería, lo elegí además porque sería un caso muy similar al caso de Guadalajara, que sí tenía audiencia, pero no tenía virrey. Entonces debió haber sido algo similar, ya muy neoclásico, y el otro es Santiago de los Confines, o sea, Santiago de Chile, que también preparó un cenotafio, un túmulo igual. Y también el caso de la ciudad es interesante porque también tiene audiencia y aunque no tiene virrey, bueno, la diferencia es que tiene gobernador general, ¿no? Que depende directamente de Lima, ¿no? Que estos son los ejemplos más similares, digamos, que se pueden encontrar, con llamarles la atención con dos cosas. La corona que en el caso del que tenemos del lado derecho, del ejemplo chileno, eh, debía ser parecida, ¿no? Porque está coronada por las armas reales, con llaves y con banderas, entonces debió haber sido muy similar. Y claro, con la diferencia de que en Guadalajara montaron el cenotafio no dentro del túmulo, sino de manera separada. Entonces, eso muestra también la preeminencia que quisieron darle a la muerte del rey Carlos III. Esto pues queda como ejemplo de los elementos rituales que realizaron de manera efímera, pero de manera continuada desde pues prácticamente principios de julio y hasta el 27 y el 28 de julio de 1789. A partir de entonces se celebró ya el sermón con el cual cerró la memoria fúnebre de Carlos III, que predicó en la catedral don Gaspar González de Cándamo. Si una cosa ha insistido en la historiografía, por ejemplo, al estudiar el caso de Burgos, porque el caso de Burgos es interesante porque el que predicó las honras fúnebres de Carlos III fue nada más y nada menos que un canónigo que se llamaba Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo, entonces después va a ser muy conocido por nosotros, en donde efectivamente hace un recorrido de todo aquello que pudo construir Carlos III en Burgos y en León, que son, digamos, las zonas de Castilla en las cuales Monseñor Cabañas, pues, bueno, en ese entonces todavía no, todavía el canónigo Cabañas, pues había vivido y había testificado la modernización de la monarquía. En el caso de Cándamo, es muy interesante porque se había formado, bueno, era natural y se había formado en Asturias, nació en Gijón, estudió en la Universidad de Oviedo y completó sus estudios en la Universidad de León. De modo que tenemos básicamente los mismos escenarios culturales que está viviendo Cabañas y en general, si lo ampliamos de una manera más general, como lo señala Antonio Mestre Sanchís, estamos ante uno de los focos, Asturias, junto con Castilla, y en el caso de lo que estudió Mestre Sanchís Valencia, de la ilustración española, que tiene esas notables características, ser muy local, es decir, muy ligada a las ciudades concretas donde surgió, estar ligadas a la interés que van a tener por la historia y la ortodoxia y estar interesadas en las mejoras prácticas, ¿no? Lo que ellos van a llamar las artes mecánicas y la industria. Este ejemplo de la reforma y de la ilustración, que va a terminar siendo una ilustración católica, refleja también el interés de todos estos personajes por mostrar una ilustración católica y unas reformas católicas que se van a expresar de manera práctica, pero siempre en el seno de la preocupación por la ortodoxia, incluso cuando estemos ante lo que para nosotros serían temas profundamente civiles. Y el ejemplo de Cándamo es muy interesante porque había hecho carrera en Oviedo y después también había terminado formándose e integrándose al Cabildo de León, desde donde decidió, por algún motivo que no está claro, y hay estudios en Hispania Sacra sobre el tema, decidió pedir su tránsito a la Nueva España y resultó beneficiado por una canonjía de gracia aquí en Guadalajara. No morirá en Guadalajara, de hecho, Cándamo en 1794 funge como gobernador de la diócesis de Nuevo León, de Linares, y termina ganando en 1796 una canonjía por oposición en la Catedral de México, ¿no? Que si ustedes ven el circuito de las catedrales novohispanas,
no solo transitó por varias de las más importantes, sino que además concluyó su carrera en el pináculo de los espacios capitulares, ¿no? Todos los canónigos, aunque no lo dijeran, querían llegar a ser canónigos de México. Y si Cándamo lo consiguió, claro, en buena medida, gracias a sus relaciones, pero sobre todo y también el enorme apoyo que hizo de las reformas y la muestra de la ilustración que siempre defendió. ¿Cómo demostramos esto o cómo podemos comprobar esto? Pues revisando el sermón de las honras fúnebres que te dio por Carlos III en Guadalajara. Empieza con una biografía general de Carlos III. Aquí sí ya les presento al monarca vestido además de militar, porque además entre sus famas había sido la casi conquista de Portugal, ¿no? El famoso asedio de Lisboa y la reconquista de los espacios que habían peleado Parma con la corona de Turín. De modo que se le reconoce ciertamente su labor militar, pero se le reconoce sobre todo su labor en Nápoles. Antes de ser rey de España, entre 1734 y 1759 fue rey de Nápoles y Sicilia, gobernando desde Nápoles. ¿Y qué es lo que a Cándamo le interesa de ese monarca? Le interesa que mejoró, gracias a su virtud, dice, la agricultura, el comercio, la industria, la hacienda y la policía. No entra en mayores detalles, no tiene tampoco demasiado tiempo, pero bueno, básicamente lo que está señalando es que efectivamente, y eso sí ocurrió, pues la segunda mitad del siglo XVIII, en buena medida gracias al gobierno de Carlos III, en buena medida también a la apertura del Mediterráneo después de los ataques sarracenos, pues Nápoles consigue un nuevo segundo periodo de esplendor. Pero lo que sí dependió mucho del monarca, y eso hay que reconocérselo, pues fue el fomento de las bellas letras y de las universidades, ¿no? En este caso me parece, lo señalo, es interesante, también es anecdótico, es el que fomentó la historia y fomentó el estudio. Está programado mi Excel, mi Power en inglés y me borra la E de estudio, créanme que lo chequé 2 veces y me lo volví a quitar. Fomentó el estudio y la historia de Pompeya y de Herculano, que son los años en los que se encuentran. Y entonces es fama suya el haber sido fundador de los primeros museos arqueológicos de Europa, gracias al descubrimiento de Pompeya y Herculano. Es decir, estábamos en realidad ante un hombre muy culto, pero además es muy interesante de lo que va a resultar, o lo que le interesa a Cárdamo resaltar de eso, ¿no? No nada más es la erudición de hablar de Pompeya en 1789, es señalar que gracias a la labor de Carlos III van a florecer las ciencias y va a mejorar la Universidad de Nápoles, sobre todo fomentar que la mejora de la Universidad de Nápoles benefició a sacerdotes y a seglares. Estamos en 1789 y la universidad se fundó en 1792. Y la universidad era uno de los grandes proyectos de Fray Antonio Alcalde. Es decir, está contribuyendo a este ambiente general de optimismo ante la posibilidad de que la universidad florezca en Guadalajara, pero también de lucha para que la universidad se funda en Guadalajara. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, fortalecer la memoria de un monarca que se ha ido, pero que entre sus grandes dones había estado la fundación, no la fundación, pero sí la protección y el cuidado de la Universidad de Nápoles y todos los conocimientos que ella atrajo y aperturó, abrió en Nápoles. Lo celebra como rey de España. Esta es una de las famosas pinturas de Carlos III en Madrid, ¿no? Le reconoce por haber fomentado la agricultura en Castilla, lo cual también es un guiño, porque recordarán ustedes que después del levantamiento de los comuneros hacía 200 años, pues Castilla, el campo de Castilla específicamente, estaba ligado a la violencia y a la amenaza. Entonces, es decir, ha mejorado la agricultura en Castilla, ha garantizado la vida común de los labradores, la vida sana de los labriegos, pues básicamente, es decir, ha trabajado para garantizar la paz. Y además mejoró la industria, el comercio y las artes, que es lo que le interesa subrayar mucho. Y en efecto así lo hizo, pero más allá que la imagen de lo mucho que pudo haber hecho, me interesa rescatar qué es lo que le interesa a Cándamo, porque es lo que habla también de la ciudad y del espejo de ciudad que estamos viendo a través de las memorias de Carlos III. La fundación de fábricas de paño, la mejora de los tejidos de algodón y lino, sobre todo más que de la seda,
y el fomento de las artes y los oficios, pues son también parte de los proyectos alcaldianos que van a mejorar la vida de las poblaciones, ¿no? Si algo caracterizó la mejora del barrio de Guadalupe en aquellos años, pues fue la mejora de los tejidos, no de seda, pero sí de algodón, incluso un poco de lino, que mejoraron la circunstancia local. Fue protector de la industria nacional, dice Carlos III, y fue creador del comercio. ¿Cómo creó el comercio? Abriendo bancos y abriendo caminos, ¿no? Aunque sí, los bancos todavía quedarán muy lejos de la realidad novohispana, el interés por los caminos es notorio, además con un sentido profundamente ilustrado, ¿no? Recuerden que ya para este momento Jovellanos ha caído en desgracia y en lugar de, después de abandonar el ministerio, en lugar de recluirse en Gijón, de donde es Cándamo, lo que va a hacer es dedicarse a crear una junta de caminos de Asturias para comunicar, como de hecho lo logró prácticamente a finales del siglo XVIII, todas las poblaciones asturianas a través de caminos. Las carreteras de hoy de Asturias son muchas veces producto de esta labor ya jovellanense, ¿no? Después nos va a decir Cándamo, las bellas letras comienzan a cultivarse con ardor, la filosofía verdadera y sólida sucede a la falsa y contrahecha, la teología se toma de sus verdaderas fuentes, el estudio canónico se cimenta sobre la historia y disciplina de la Iglesia, el derecho público y las leyes patrias se prefieren a las sutilezas impertinentes de los proculeyanos y sabinianos. ¿Cuántas ciencias se cultivaron? ¿Cuántos conocimientos se adquirieron? Historia natural, química, mineralogía, metalurgia, ciencias todas importantísimas. Y en América, botánicos y naturalistas. Es decir, el fomento de las ciencias, el fomento de todos estos elementos plenamente ilustrados, que además reflejan, sí, la ilustración natural común al mundo europeo, pero también la preocupación por una teología que surja de sus verdaderas fuentes, ¿no? Es el momento de la renovación tomista y un estudio canónico que se cimente, perdón, en la historia. Como dice Mestre Sanchís, el elemento fundamental de la ilustración católica es la formación de una disciplina y de una construcción de la ciencia histórica o de la conciencia histórica como en ningún otro lugar de los espacios ilustrados. Ya para no cansarlos más, hay dos elementos que quiero subrayar que van en el mismo camino. La convicción conjunta por la mejora social de la nación y, por supuesto, la mejora de la situación general de lo que entonces va a ser la República, es decir, el conjunto de las ciudades y demás, y el interés en las mejoras del conocimiento. Dice él, bien conozco lo mucho que nos falta para ser felices, pero conozco también los pasos que hemos dado hacia la dicha. No quiero decir que Carlos III haya llegado a levantar a la nación a aquel grado de prosperidad a que puede ser elevada. Bien sé que estamos aún muy atrasados respecto de otras que carecen de las proporciones de que nosotros gozamos. Lo que no admite la menor duda es que la puso en movimiento a pesar de la inercia que la inclinaba a mantener aquel estado perjudicial de reposo en que tantos años yacía dormida a sus verdaderos intereses. Es decir, Carlos III como el monarca reformista y el monarca ilustrado que echa a andar la prosperidad de España. Pero todo esto, y ahí está pues el por qué es una ilustración profundamente ortodoxa en la fe, profundamente católica, en el marco de una religiosidad prudente, ¿no? Qué piedad, qué corazón tan penetrado de las máximas sacrosantas de la religión. Procuró con los mayores esfuerzos que floreciesen todos sus dominios y que se conservase pura e inmaculada, la religión evidentemente. Reformó muchos abusos que le eran perjudiciales y aborreció a la superstición tanto como amó a la piedad sólida y verdadera. Aún se conserva fresca la memoria de los elogios que le mereció el proceder de un obispo celoso que prohibió la entrada en su iglesia a una señora de calidad indecentemente vestida. Es decir, esa moralidad que ligan a la iglesia, pero además no nada más esa moralidad que nos puede parecer pasada de moda, dicho con el mayor de los respetos, sino el interés por la piedad sólida y por el cuidado de la religión y por la reforma, ¿no? Ahí lo dice, reformó muchos abusos que le eran perjudiciales. ¿Qué encontramos, pues, en las honras fúnebres de Carlos III en Guadalajara?
tanto en la celebración de julio del 89, en la conmemoración de julio del 89, como en los sermones, y el sermón específicamente de Cárdamo que se celebró aquel julio. En primer lugar, nos revela la importancia de la figura real, y es que esto, bueno, fue la única verdad de perogrullo, ¿no? Que se me ocurrió poner para señalar, pues, que a través de la lealtad monárquica, pues, subrayan la preeminencia del rey, pero también, evidentemente, su pertenencia identitaria a la monarquía católica. Sobre todo, y espero que se haya podido ver con los extractos que he mostrado, es evidente que hay un ambiente favorable a las reformas en el orden civil e incluso religioso, y que este proyecto alcaldiano tiene también sus bases de apoyo en el Cabildo Catedralicio, que el clero de Guadalajara está inmerso en este proceso de reformas que apoya a su obispo y que por lo tanto cobran sentido y finalidad en el conjunto de la diócesis. Que actores como Cándamo insisten en el fomento de las ciencias y las artes y que esperan que este fomento se materialice en la universidad, como de hecho ocurrirá 3 años después, ¿no? Ya había habido desde 1780 y con años previos, como muestra Carmen Castañeda, una enorme insistencia en tener una universidad, y aprovechan situaciones coyunturales como la muerte de Carlos III para insistir en que haya una universidad que va a ser uno de los pocos o de los objetivos logrados y la única ciudad después de México, aparte de México, en tener universidad, ¿no? Más tarde, y será la última, Nueva Guatemala. Y finalmente, que son hombres, los miembros del Cabildo como Cándamo, varios de ellos al menos, de una profunda ilustración católica, que fomentan una visión positiva de la crítica y de la historia en el seno de la piedad y de la devoción más ortodoxa. Siempre que nos preguntan, bueno, la ilustración católica o la ilustración, ¿qué fue? Por lo menos en España, por lo menos en Oviedo, por lo menos en Guadalajara, fue una visión positiva de la historia, fue una visión positiva de la crítica histórica, la certeza absoluta de que la verdad histórica y civil no podía oponerse a la revelación y por lo tanto eran caminos complementarios que en algún momento iban a garantizar el mejor conocimiento de la verdad y el cuidado de una devoción bien entendida y de una iglesia reformada entendida como esta vuelta a los orígenes para mejor culto. En ese sentido, esta ilustración católica también va de la mano con el papel de alcalde en Guadalajara y revela pues que la modernidad que plantearon, que la reforma que ensayaron, nunca estuvo en contra de los ideales católicos ni de los ideales monárquicos. Y eso sería pues lo que yo quería compartirles esta tarde ya. Gracias, doctor. Bueno, en este momento abrimos el espacio para si alguien tiene alguna duda o pregunta de a los tres ponentes, adelante, por favor. También a las personas que nos ven desde redes sociales y a los presentes. Yo tengo cuando se va. Perfecto, bueno, aprovecho que tenía la voz para mantenerla ya, pero ya solo son 2 preguntas. Bueno, una felicitación a la doctora Tedesco, porque sí son de estos temas que no nos atrevemos a tocar los que no hacemos historia económica porque nos parecen muy complejos. Entonces, qué bueno que ya se animó, doctora. Y efectivamente, la complejidad de los 3 años de atraso que traen los diezmos complica la situación y preguntarle si se ha planteado la posibilidad de hacer estudios comparados y qué dificultades ofrecen en términos, pues, de las problemáticas de la diferencia entre obispados y después, para colmo, muchos estados dentro de un obispado y cada estado queriendo resolverlo a su manera. Y a la doctora Fernanda, muchos saludos, doctora. Además, muchas felicidades por la ponencia. Yo te quería preguntar 2 cosas muy concretas. Si, de acuerdo a tu exposición, a lo que te entendí, por lo que entiendo, una de las problemáticas entonces de la sobrepoblación de los conventos dominicos en el 17 es la superafluencia de legos. ¿Podría ser esa una explicación o sí es también un tema de mucha presencia frailesca? Y en el mismo sentido, ¿en qué momento detectas que decrecen la presencia de los legos en los conventos novohispanos? No sé cuál de las dos quiera comenzar.
No, si gusta la doctora Elida, adelante, por favor. Vamos a reactivar el audio. Bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades a ambos ponentes. Mucho gusto escucharlos y cada uno en, digamos, su especialidad, ¿no? Muy bien manejados los trabajos y uno aprende, y eso es, a mí nunca me canso de aprender, siempre seré una eterna estudiante, así que, bueno, muchas felicidades, ¿no? Muy claros y muy, por supuesto, una recuperación de un pedacito de la realidad histórica, muy interesante. En, pero le voy a responder primero a Sergio, y luego haré también mis preguntas, o luego, después que responda María Fernanda, ya me dirán. Bueno, gracias, Sergio. El tema después vamos a verlo desde una perspectiva económica, ¿verdad? El devenir de las iglesias no hispanas, bueno, es mi tesis de doctorado, y en ese caso sí hice la comparación, ¿no? Digamos, lo que ocurría en cada uno de los obispados. Es muy rico y muy tan buenas ideas, ¿no? Trabajar desde un punto comparativo, las fuentes, las preguntas que uno se hace, qué pasaba, digamos, con este avance borbónico en la búsqueda de una intervención de la Fiscalía Eclesiástica, que fue, digamos, la base de mi tesis de doctorado. Y lo trabajé para 3 obispados, el de Michoacán, el de Guadalajara y el de México. No tuve oportunidad de trabajarlo con Puebla en esos momentos, no sé ahora qué sucede con el archivo de la Catedral de Puebla, pero era muy difícil trabajar, es decir, no se podía ingresar, mi nacionalidad y mi no ser poblana, creo, no me permitió acceder, hice el intento y no, pero hubiera sido bastante importante complementar la visión de lo que ocurría en cada una de las diócesis. Entonces, sí, los estudios comparados es un camino muy interesante y muy necesario en muchas de estos temas, porque te permite poner escala, ¿no? Digamos qué importancia tenía Guadalajara, que no, de diferentes momentos de actuación de los cabildos eclesiásticos, en algunos momentos muy aguerridos en la defensa de sus ingresos y en otros momentos se retraen, ¿no? Dependiendo de quiénes están en el obispado, dependiendo si están en sede vacante o no. Entonces, sí, aporta muchísimo y sería necesario. En el caso para el 19, y ya cuando hablamos de la hacienda pública, igualmente, digamos, hay que recurrir a no solo Jalisco, si en en el caso de Guadalajara, sino también en el caso a Zacatecas, a lo que ocurría en San Luis Potosí, en el norte de San Luis Potosí, y con la formación de las juntas, y entonces sí, ahí es más complejo porque hay que ir a otros diferentes archivos, porque cada quien, como un poco intenté señalar ahí, había variaciones en la forma de intervenir la renta, ¿no? Entonces, por estado, ¿no? ¿Qué posibilidades tenían y qué pensaron para eso, ¿no? Una contaduría de diezmos del gobierno o una junta al estilo Borbón, pero mucho más, aún más restrictiva de la influencia eclesiástica, ¿no? Es quitarle la renta a la iglesia. Entonces, sí, es el camino que voy a seguir, digamos, tratar de ver lo que ocurre en todo el obispado con todas sus jurisdicciones decimales que se comparten además con diferentes estados, ¿no? Tiene su grado de complejidad, sobre todo en el análisis de las fuentes, porque uno tiene que tener muy claro cómo se conforman los diezmos y qué posibilidad de intervención tiene cada uno de los estados y qué estilo, ¿no? También qué eligen hacer en esa intervención. Bien, le cedo la palabra a María Fernanda entonces. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a las dos preguntas, bueno, yo también quiero felicitar y agradecer las dos exposiciones. La primera es la de la doctora Elida, es una demostración de un trabajo monumental que nos explica mucho de qué pasó con esos ingresos a partir de todo un cambio estructural y que cambiaría lo que, valga la redundancia, cambio que cambiaría, pero que iría configurando lo que son los estados, los obispados ya más
cercanos al siglo XIX, al siglo XX, y por supuesto, bueno, yo estoy interesadísima en estos cambios y a partir del siglo XVIII, ¿no? Como todo va llevándote a ese camino que todo cuaja a finales del XVIII y en el XIX, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante. Y del doctor Sergio es fascinante. Yo no había prestado atención como en estas exequias. Yo creo que uno de los grandes trabajos que yo había leído sobre esto, el análisis discursivo en vinculación con la autoridad regia, es el de Bernarda Urrejola, ¿no? Que hace estos estudios sobre el reloj del púlpito, ¿no? Como este tipo de discursos o de homilías, de sermones, de campanillas más bien, que son los que se conservan, pues son también llamados o guiños o tienen que ver con el vínculo del orador con la facción, por ejemplo, en el periodo de entreguerras o del cambio de dinastías, con quién estaba, ¿no? Con Austrias o con Borbones, pero después con sus vínculos más cercanos. Entonces a mí me llamó me llama mucho la atención cómo también lo vinculas con estos túmulos, ¿no? O sea, hacer como la comparación entre el texto y lo que acompañaba a todos estos rituales mortuorios. Y qué tipo de rey te querían promover, ¿no? O querían impulsar o la idea. Entonces, también en unos años muy interesantes. Y con respecto a tus dos preguntas, yo creo que la superafluencia, la superafluencia poblacional en las ciudades, en las grandes ciudades, por lo menos yo creo que también pasó así en Oaxaca, yo creo que también, por ejemplo, en Guatemala, o tal vez debió de haber pasado en la segunda mitad del siglo XVII. En Puebla y en México, yo creo que los legos abonaron, no fueron los únicos, porque para el caso de México y Puebla, el crecimiento no solamente fue de número de legos, pero sí es impresionante que de haber menos de 5, en algún momento haya 35, ¿no? O sea, es decir, ¿qué está pasando? Que los está llevando que está llevando a la orden a aceptarlos, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí de una necesidad material, pero también, pues, una necesidad material de los conventos, pero también una respuesta de la población que quiere ingresar como fraile. Y yo creo que ellos son un abono, pero eso, por ejemplo, para el convento de México se da primordialmente en la primera mitad del siglo XVII. Después, como digo, hay como una reforma mucho más delicada de que no se acepten a más frailes, ¿no? Que esto también quisiera yo terminar de entender este periodo histórico de finales del XVII, por qué se da este cambio, ¿no? En cuanto a la figura de los legos. Y cuando decrece, yo creo, bueno, empieza a estabilizarse en la segunda mitad del siglo XVII y yo no tengo muy claro, pero mi impresión es que también debe de haber ido a la par, o sea, a partir de que se estabiliza, debió de haber ido a la par la disminución en el número de legos, en vinculación también con los grandes procesos del siglo XVIII. Por un lado, se ha mencionado, han señalado varios autores que en la segunda, tercera década del siglo XVIII hay menos vocaciones porque menos gente quiere entrar a ser fraile, pero también tiene que ver con las disposiciones de los Borbones que, por ejemplo, prohíben que haya profesiones de frailes de cualquier tipo por 10 años, ¿no? Y esto se da, me parece que desde 1730, pero ya hay restricciones que empiezan desde Felipe V, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es un proceso que se va consolidando poco a poco para irlos llevando a que sean frailes, pues por un lado más urbanos, más centrados en los espacios urbanos, pero que también sean números más controlados, ¿no? O sea, este gran tiempo de frailes del siglo XVI y XVII tan estudiado para España y ya más visto para América, yo creo que en el 18 va a empezar poco a poco a languidecer, ¿no? Eso es lo que yo voy viendo, por lo menos para las provincias centrales, ¿no? De Nueva España. Por ejemplo, me pregunto qué podría haber pasado en Chiapas y Guatemala, ¿no? O qué pasó en estos espacios más particulares como Guadalajara, como Zacatecas, ¿no? Donde sí hubo presencia de los frailes pues hasta finales del periodo virreinal, ¿no? Y especialmente porque, por ejemplo, algunos conventos, por ejemplo, el de Guadalajara empieza a tener mucho más impulso en los estudios en el 18, ¿no? O sea, le empiezan a meter mucho más impulso a los estudios. Entonces, pues eso también habríamos de preguntarnos si se necesitaron más legos o en realidad la parte administrativa, pues no lo necesitaba, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que también algunas vetas que se me ocurren y unas respuestas preliminares a lo que tú me comentas, ¿no? Sí, muchas gracias. Con el tema de dominicos. Aquí tenemos una pregunta en el público. Sí, adelante. Gracias. Algunos autores señalan que los dominicos fueron muy agresivos durante la evangelización. Y es una frase que quisiera saber si ustedes la confirman o la desmienten, que los dominicos mencionaban, ¿crees o te mato? También señalar que en Puebla están el cuerpo de San, se llama este santo, Sebastián de Aparicio, ¿no? San Sebastián de Aparicio, sí. Muchas gracias y muchas gracias al doctor por su presencia. Muchas gracias. No sé si alguno quiera contestar la pregunta. Pero yo no escuché bien, es dirigida a María Fernanda, ¿verdad? Sí, un poco sí, ¿no? El tema de dominicos, siempre se ha señalado por algunos autores, lo vuelvo a repetir, que los dominicos fueron muy agresivos durante la evangelización y existe una frase que decían supuestamente, ¿crees o te mato? Entonces, preguntar si efectivamente es real o es inventada por alguien que no quería a los dominicos, ¿no? Bueno, yo desconozco que algún tipo, ni siquiera dominicos, ni franciscanos, ni jesuitas, ni agustinos, que fueron o mercedarios en Chiapas y Guatemala, que son los encargados más bien en la cristianización de los naturales. Yo desconozco que esa haya sido como su consigna, ¿no? Tal vez más bien tiene que ver con una idea general, pero bueno, y no general, porque yo nunca lo había escuchado, pero yo creo que más bien es algo que se fue creando en algún momento, pero yo nunca, no conocía eso ni para franciscanos, ni para dominicos, ni para agustinos, ni para ningún tipo de evangelizador esta consigna, porque además, pues, eso de matar ya era un delito, ¿no? Entonces, yo creo que esa no lo conozco, pero bueno, pues muchas gracias por la referencia. Digo, igual es muy importante tenerlo en cuenta para estas ideas que se van conformando a partir de las ideas o la memoria sobre la evangelización y de estos periodos fundantes, ¿no? Muchas gracias por este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para los demás ponentes? Doctora Sí, me Tedesco. gustaría preguntarle a María Fernanda, digamos, muchas felicidades por traernos aquí actor histórico que como que uno conoce mucho y que, bueno, y que das muchos elementos, digamos, para entender la complejidad de estos conventos, ¿no? Uno parecería, bueno, son todos frailes y punto, ¿no? Entonces, desde la ignorancia, bueno, te agradezco digamos, Sí. la presentación de esto, de esta diversidad, ¿no? De actores al interior de los conventos. Entonces, ahí tu ponencia nos acercó a eso, cómo se formaban estos frailes legos, y surgieron como algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué elegir ser frailego y no un fraile de coro? Es decir, ¿qué ventajas y desventajas había? Y con lo mismo me pregunto si el origen, pero bueno, ahí después primero se me hizo la pregunta, si el origen social implicaba ser lego y no poder acceder al otro, pero me decías que un mercader muy rico se había transformado en fraile lego. Entonces ahí, bueno, jalan su experiencia, digamos, sus habilidades Sí. para eso, pero sí me imagino. Entonces, como de diferente, si hubiera habido una tendencia a diferente procedencia social. Y la otra pregunta, no sé si las sepas, pero si había conflictos entre los frailes de coro o otro tipo de frailes y estos frailes legos, porque esta gente la que hacía la chamba, ¿no? Entonces, si tienes algún registro de conflictividad entre esos pues, dos eh, tipos, ¿no? Sí, Tipos, sí, sí. diferentes tipos de fraile.
Entonces, esa pregunta es para María Fernanda. La pregunta para Sergio tiene que ver con, yo trabajé ese momento, digamos, en esos años. Bueno, trabajo toda la segunda mitad del 18 y como mi perspectiva es de un avance, de una intervención creciente de la corona y todo lo que hace, digamos, para poder intervenir una renta y tener más dinero que vaya a la Real Hacienda, yo en mi visión es un confrontamiento, una confrontación abierta, ¿no? Incluso, no para mí, digamos, Mazzin lo señala, Breidin también, Breidin habla de asedio, Mazzin habla de una confederación de catedrales en respuesta a los Borbones, a la corona, por la intervención que están teniendo, sobre todo por las juntas, dirían. Primero por vacantes, de la apropiación de las vacantes, de las rentas decimales que correspondían a canónigos y a los obispos en el momento de sede vacante, y luego esa confederación se fortalece, incluyendo Guadalajara, por supuesto, con las ordenanzas de intendentes y las juntas, y bueno, y logran que no se conforme la junta. Entonces, tú planteas una Guadalajara, un ambiente favorable en las reformas, pero en el orden civil y religioso, en el mío es económico, es llanamente económico, y entonces, aunque los argumentos, por supuesto, son todos de tipo religioso, la conformación de una jurisdicción estatal de la corona sobre los diezmos, cómo se conforma desde un punto de vista jurídico, etc., ¿no? Cuáles son las respuestas, que van a ser muy similares a las que mencioné para el siglo XIX, ¿no? Son bienes sagrados, no tiene el Estado, la corona por qué meterse en el caso del siglo XVIII, etc. Entonces, la pregunta, digamos, tendría que ver si apuntaría a considerar ese contexto como de confrontación en otros aspectos, y luego el sermón que lo alaba, ¿no? A Carlos III y a sus diferentes reformas, ¿no? Sabemos que era el gran reformista. Entonces, ¿en qué medida una confrontación de tipo por rentas, ¿no? Y va acompañado de ciertas ideas de ilustración católica? Un día. Ahí como que me hizo cortocircuito, por lo menos me pone a pensar en otras cosas, por eso es tan valiosos los trabajos de ustedes, porque realmente me sacan a mí mis números, no, perdón, en la gente, ¿no? De otra manera. Eso, y me gustó muchísimo tu vinculación como de historias de vida, ¿no? ¿Quién escribe el sermón en Guadalajara de Carlos III, ¿no? Eso me pareció muy interesante para comprender mejor el sermón y comprender también el contexto y vincularlo con un contexto ilustrado desde tu perspectiva que se está dando en Guadalajara. ¿Sí? Bueno, espero que se hayan entendido las preguntas, perdón. No, sí, sí. No, ya me adelanté, Sergio. ¿Gustas que empiece o...? Sí, sí, va. Así es que por favor tú. Ay, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por sus comentarios, doctora. Sí, yo creo que la diversidad de los actores, o sea, de lo que implicaban ser fraile, o sea, esta diversidad, porque como que casi siempre en la historiografía, como comenté, pues como que nosotros teníamos la idea, todos son frailes, ¿no? Y como que no había un interés por estos actores que además, como usted dice, son los que hacen la chamba, ¿no? O los que hacían la chamba. Y, por ejemplo, lo que me pregunta usted, ¿por qué ser fraile lego y no de coro? Y la vinculación con el origen social, quisiera comentarlo en conjunto. Como puse en el ejemplo que era un mercader muy rico, pues es un caso paradigmático. Pero, por ejemplo, para ser fraile de coro se necesitaba a fuerzas conocer algo de latín, ¿no? O sea, tener los rudimentos de la gramática latina. Y si no se tenía ese conocimiento, pues entonces también ya había un sesgo que te separaba de poder ingresar como fraile de coro. Y yo creo que ahí sí es, digo, a menos de que te recibieran en la casa de alguna persona, como por ejemplo este maestro de novicios, Cristóbal de la Cruz, que era un alma libre y que el inquisidor del siglo XVI, y visitador primero y después inquisidor, Tello de Sandoval lo acogió
y él fue el que le dio educación, pero si no recibes este apoyo de alguien más y eres de una familia mucho más humilde, pues entonces era muy difícil que pudieras acceder al conocimiento del latín, ¿no? De los rudimentos de la gramática latina. Entonces yo creo que eso sí es un sesgo, sí hay que señalarlo, es un sesgo pues de los orígenes sociales, ¿no? De tus familiares de los que procedían estos frailes. Y porque, bueno, al final de cuentas, probablemente los conocimientos o la disposición para el trabajo mecánico y la doctrina cristiana era más fácil que una población más amplia la tuviera, ¿no? Que estos conocimientos mucho más particulares como era el latín, ¿no? Y lo que dice de los orígenes también es muy interesante porque en lo que yo he podido saber, los legos sí son solo españoles, de calidad española, pero hay un donado que refiere al cronista Alonso Franco que era indio, un fraile indio. Entonces, y esto es una particularidad también de la provincia de México, porque revisando las fuentes de los dominicos, en la provincia de Quito sí se aceptaban mestizos legos, ¿no? Una cosa que no se podía aceptar de forma general, pero había un permiso, ¿no? Entonces, digamos que aunque fueran legos, había un sesgo de que no fueran indios o no fueran mestizos, pero en algunas provincias como Quito se permitió y de donados sí se podían ingresar los indios, ¿no? Estos indios pues muy probablemente iban a permanecer como donados y no iban a ingresar a los votos solemnes como los legos, pero sí que es interesante porque era como ser lego y después ser donado era un acceso a una corporación religiosa, a grupos que pues de alguna manera podrían haber estado impedidos por no saber leer, por no saber escribir, por no conocer la gramática o por proceder de familia, de las familias indias, ¿no? O de origen indígena. Y sobre los conflictos también es muy interesante porque en los capítulos generales, bueno, algo que es interesante es que el tratamiento que se les daba a los frailes legos era no se les debía de hablar, por ejemplo, de reverencia, eso es lo que dicen las fuentes, ¿no? A diferencia de los clérigos. Y esto también es un tratamiento que la orden decía que era por humildad, ¿no? Pero en la práctica, lo que podía llegar a pasar, y lo dicen las actas capitulares, es que de alguna manera los clérigos podían bulear a los legos, ¿no? Entonces, las actas capitulares generales les dicen, a ver, no vayan a bulear a los legos y no les falten al respeto, ¿no? O sea, sus labores manuales son igual de importantes que las clericales, ¿no? Entonces, digamos que para el caso de México, no conozco que haya habido algún caso. Bueno, por ejemplo, algo que es muy bonito es de un fraile lego que era muy despistado y hacía muy mal sus cosas, entonces siempre le andaban culpando, ay, ya me dejó en la portería afuera. Y él decía, no, no es cierto. Entonces era como también este tipo de conflictos más como de vida cotidiana, de administración temporal, pero por otro lado, que bueno, que podrían ser propios de que a alguien se le olvida porque es una persona olvidadiza, pero también que puede ser que los conflictos puedan radicar también a partir de la consideración que se tenía por parte de los clérigos de la labor de los legos, ¿no? Los que hacían la chamba, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy interesante porque te acerca a otros sectores de la vida de la sociedad virreinal y te pone en evidencia que estos frailes no siempre eran los grandes frailes que provenían de las grandes universidades o de los estudios generales de Salamanca o de Valladolid, sino que podía ser gente con vocación y con una formación muy general, desde la gramática hasta muy rudimentaria, podían incorporarse a una corporación que tenía prestigio, que te garantizaba, pues no hay que dejar de lado, casa, vestido y sustento, ¿no? O sea, si tú hacías bien tu chamba de hortelano, tenías garantizada casa, vestida y sustento. Tú te dedicabas a la cocina 40 años de tu vida y tenías garantizada la comida y no te faltaba un techo, ¿no? Entonces, y además era una corporación que tenía reconocimiento social, ¿no? Entonces eso también es interesante, por eso creo que ver a este tipo de actores, ¿no? Un poco relegados hasta hace poco por la historiografía mexicana. Pero muchas gracias por los comentarios. Sí, sí. Yo también agradezco, doctora Tedesco. Y sí, totalmente. O sea, a ver, esta discusión o este elemento retórico, porque finalmente un sermón es un elemento retórico, es también una búsqueda de conciliación en medio de los enfrentamientos que están teniendo
por muchos de los aspectos de las reformas que no les benefician, y específicamente esta confederación por la en contra de las juntas de diezmos, que va a llevar a un abierto enfrentamiento de las catedrales novohispanas con el reformismo borbónico, ¿no? Por eso también matizo y hablo de las reformas eclesiásticas un poco, ¿no? Porque en lo que toca a elementos económicos, sí hay un enfrentamiento directo y una serie pues, de disputas incluso legales en defensa de la administración decimal por parte de las catedrales novohispanas. Pero al mismo tiempo, esta búsqueda y esta adscripción a la permanencia monárquica, este reconocimiento del rey como la cabeza evidente del reino, es una manera de conciliar a través de la retórica y de elementos ceremoniales y coyunturales para evitar una ruptura en este ideal de consenso que vive la cristiandad, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido va la perspectiva. Y bueno, la otra que precisamente por eso se dio el énfasis en el elemento biográfico, que estamos ante un clero especialmente ilustrado, no todos fueron tan abiertos a las reformas, ni todos apoyaron, ¿no? Por eso sí hay que profundizar mucho y nos falta tanto para el estudio de las catedrales en la segunda mitad del 18, porque varía mucho de acuerdo a la posición que muchos de los canónigos van a ir teniendo. Pero creo que el diálogo es muy fecundo porque efectivamente hay muchos planos en estos años que van de la conciliación o de la búsqueda de acuerdos a la confrontación absoluta. Bueno, sí, no, hay una pregunta para la doctora María Fernanda. Felicidades por la presentación y preguntan si hay algún libro que compile esta información de su ponencia. Está en elaboración, está en preparación. Está Sí, en creo que es preparación. con el doctor Rubiales, ¿no? Bueno, con el doctor Rubial va a salir algo, pero bueno, se puede consultar la historiografía sobre Legos, la general. Acaba de sacar un libro, Asunción Labrín, muy bonito, sobre diversas perspectivas sobre los frailes, ¿no? Habla de masculinidades, habla de estos tipos de actores diferentes. Y bueno, se puede consultar en Kindle, ¿no? O sea, lo puedes comprar en ebook. Y él le dedica un capítulo a los Legos. Y ahí es muy bonito porque brinda orígenes sociales de los frailes de propaganda fide, ¿no? Entonces también eso es muy interesante. De los franciscanos que son de propaganda fide, se puede consultar los trabajos de Francisco Morales, un artículo del 2019, y Antonio Rubial acaba de sacar un capítulo de un libro que es una biografía colectiva de los frailes legos, pero de las tres órdenes. Entonces, bueno, como historiografía previa, pero pues voy a empezar ya un texto ya lo entregué, entonces yo les voy avisando en qué va y espero que pronto pueda salir un libro de eso. Sí, muchísimas gracias y por las felicitaciones tanto en el chat como las que me hizo saber Carlos. Muchas gracias. También en el chat, ahorita que lo menciona, Fray Eugenio Fray Eugenio Torres felicita a todos los ponentes. Saludos, Fray Eugenio. Si no hay algún comentario más, entonces vamos dando por concluida esta sesión. Les agradezco a los que participaron, a los que nos estuvieron observando aquí y les invitamos a la siguiente sesión, que es el 12 de diciembre, con la participación del doctor Alejandro Quesada. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias y un gusto conocerlos. Hasta luego.